Un cordial saludo para todos aquellos que van a mirar este video. Les deseo lo mejor y un gran saludo para todos ustedes. En estos momentos he decidido hacer un video más. Y en este video quiero darle la continuación al video anterior, ya que en el video anterior hablábamos de la manera ordenada por Dios para edificar la iglesia. La manera en cómo la iglesia debe de existir todos los años de este periodo de gracia, cómo es que debe de conducirse en esta tierra. Bueno, para eso es necesario que vayamos un poco a aquel tiempo cuando Jesús va a partir al trono. En ese tiempo en que el Señor parte hacia el trono, al cielo, al trono celestial, para gobernar sobre todo el universo, Él le dijo a los discípulos y a todos los que estaban con los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto. Bueno, ellos ya tenían la vida del Señor en ellos, porque el Señor ya había iniciado con ellos secretamente ese impartir de vida. El Señor ya les había impartido el Espíritu Santo. Ahora hacía falta que eso que ellos habían recibido se fuera manifestado visiblemente ante los ojos de todos aquellos que iban a presenciar, ya que en ese tiempo se celebraba una fiesta grande en Jerusalén y todo aquello que Jesús había iniciado en secreto, ahora Él quería hacerlo público, visible, que todos miraran la victoria que Cristo había obtenido sobre Satanás. Jesús acababa de vencer a Satanás, a la muerte y a todos los seres malignos que estaban de parte de Satanás. Y exactamente así sucedió. Los discípulos estaban allí en Jerusalén esperando esa promesa y de repente sucedió. Donde Jesús se manifestó en medio de todos sus seguidores, todos sus discípulos, en ese momento, todos pudieron presenciar el nacimiento de la iglesia y de una nueva creación. Eso está completamente claro, que Satanás había sido completamente derrotado. Porque nadie puede gritar victoria en un país enemigo. Si alguien grita victoria en un país enemigo, inmediatamente es capturado o lo matan. Y en este caso está completamente claro que Jesús ha vencido. Porque no puedes cantar victoria sin antes vencer al enemigo. La iglesia ha sido edificada, la nueva creación se ha iniciado, Satanás ha sido completamente derrotado. Entonces, aquí estamos mirando exactamente una victoria completa de Jesús sobre Satanás. Satanás está atado, Satanás no puede hacer nada, no puede detener la existencia de la iglesia. Es un hecho. Y todos los que estaban allí presenciaron en ese momento la existencia de la iglesia. Bueno, dice que uno de estos discípulos que estaban allí se paró
hablando palabras, predicándoles, anunciándoles el evangelio a todas las personas que estaban ahí presentes. Y sí creyeron al evangelio. Muchas personas que estaban ahí presentes creyeron al evangelio. Entonces ahí miramos de que se le da inicio a la iglesia en Jerusalén. Ahí empieza la iglesia en Jerusalén. Y Jesús dijo esto: toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, bueno, me voy a tener un poquito allí en esa parte, porque hay bastantes creyentes que tienen algún problema con respecto a eso. Algunos chocan con este asunto del bautismo. Y déjeme decirle que si usted es una persona que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted ha sido bautizado correctamente. Es exacto y es completamente válido ese bautismo. El Padre no es un nombre, el Hijo no es un nombre, el Espíritu Santo no es un nombre. Pero esto es el Dios completo. Este es el Dios triuno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si usted ha sido bautizado así, está en lo correcto. Pero también esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene un nombre. Y se llama Jesucristo. Así que si usted es una persona que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, déjeme decirle que también usted está en lo correcto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero hay ciertas organizaciones cristianas que discuten ese punto y se ponen a discutir hasta el grado que no se soportan. Y cree uno que él está en lo correcto y cree el otro que está en lo correcto. Aquel cree que este está incorrecto y este cree que aquel está incorrecto. Y nunca se ponen de acuerdo. Pero creo que Dios no se equivoca en este asunto. Cuando Él dijo esas palabras, las dijo así. Y si usted se bautizó así, está en lo correcto. Pues está bautizado en el Dios completo. Pero si usted solamente usa el nombre Jesucristo, también está en lo correcto. Y este nombre Jesucristo es el Dios completo. Ahí está completamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que no tienen por qué discutir en ese asunto. Más bien, deberían de disfrutar esta vida que Dios ha instalado dentro de ustedes y dejen que Jesús los gane más. Y sean ustedes creyentes unidos y no divididos por pensamientos y conceptos de líderes que les meten en la cabeza. Sean creyentes inteligentes. Inteligentes. Piensen y vivan esa vida cristiana normal y felices. Disfruten la salvación que Dios les ha dado. Aprovechenla. No peleen entre ustedes. No discutan por tonterías, por cosas que usted cree que son así y el otro cree que son así. El otro cree que no es así y el otro cree que no es así. No discutan por cosas. Solamente ubíquense
no en tu propio pensamiento, ni en tu propio concepto. No te ubiques en eso, ni tampoco te dejes manipular por las mentes de líderes que ni ellos mismos entienden ni pueden vivir esta vida. Ustedes solamente lo que deben de hacer es ubicarse bajo la autoridad de Jesucristo, bajo la mente de Cristo. Y al estar allí, ustedes llevarán una vida de hijos, de iglesia y de cuerpo, porque están dejando a Cristo como la cabeza de ustedes mismos. Que Cristo sea quien piense y quien los dirige. No piensen ustedes por Dios, sino que dejen que Dios sea quien piense por ustedes. Acuérdense que hay algo ahí que dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, son más altos mis pensamientos más que tus pensamientos, y mis caminos más que tus caminos. Si el pensamiento de Dios es más grande y si el camino de Dios es más grande, ¿por qué queremos meter nosotros nuestros pensamientos tan chiquitos? ¿Por qué queremos meter nosotros nuestros caminos tan cortos? Dejemos que Dios nos gobierne. Así que pónganse de acuerdo, dejen de discutir ese asunto, sean felices, que tanto este como este están bautizados en lo correcto. Bueno, vamos a continuar con aquello que habíamos quedado, de que ahí en ese momento se llevó a cabo lo que el Señor les dijo. Ellos esperaron la promesa y allí se edificó la iglesia en Jerusalén. Fíjese, la primera iglesia está edificada en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad. Luego después cuenta la historia en la escritura que otro hombre más que se llamaba Felipe decidió ir a una ciudad que se llamaba Antioquía. Y que cuando él llegó a Antioquía, él predicó el evangelio en Antioquía. Y ahí también, por medio de la predicación de este hermano, se edificó una iglesia en Antioquía. Ahora ya estamos mirando que hay dos ciudades. Y en cada ciudad de estas dos hay una iglesia. Está la iglesia en Jerusalén y ahora la iglesia en Antioquía. Pero también cuenta la historia en la escritura que hubo un discípulo que se llamaba Juan, al cual lo agarraron y lo metieron a la cárcel y lo llevaron a una isla que se llamaba Patmos. Y allá en esa isla, él cuenta en la escritura, en el libro, y él dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz que hablaba conmigo. Pero dice que cuando él miró para ver la voz que hablaba con él, dice que él miró 7 candeleros de oro. Ahora, cuando él dice que él estaba en el Espíritu, yo creo que no es algo que como que él estaba volando en el aire, ¿verdad? Porque esa no es la manera de estar en el Espíritu. Ni tampoco estaba brincando y haciendo locuras, ¿verdad? Porque tampoco esa es la manera de estar en el Espíritu.
Más bien yo creo de que en esos momentos Juan estaba hablando, platicando con Dios en una oración. A lo mejor él estaba orando y esa es una forma de estar en el Espíritu. A lo mejor él estaba cantando un himno y esa es la manera de entrar al Espíritu. A lo mejor simplemente estaba sentado y meditando en Dios y es la forma de estar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Escritura que dice: la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, pero la mente puesta en la carne es muerte. Entonces, en ese momento, él había puesto su mente en el Espíritu. Entonces, cuando dice yo estaba en el Espíritu, no se refiere a su cuerpo físico, sino que se refiere a su alma, el cual es su mente, su alma. Yo estaba en el Espíritu, su alma es yo. Entonces él estaba allí. Su alma, el cual es Juan, estaba en el Espíritu. Había sido trasladada al Espíritu porque él se puso a meditar o a orar, a tener esa comunión con Dios, y eso hace que la mente sea puesta en el Espíritu. Entonces, creo que eso es lo que estaba sucediendo, que él estaba en el Espíritu, en comunión con Dios. Cuando de repente, él escuchó la voz. Y cuando vi, dice, miré 7 candeleros de oro. Pero oiga, estos candeleros son 7 y todos los 7 son de oro. Pero dice que la voz que hablaba con él también le dijo: yo te voy a decir el significado de los candeleros de oro. Dice que le dijo: escríbele a la iglesia en Éfeso. Éfeso es una ciudad y allí estaba la iglesia. Luego le dice: escríbele a la iglesia en Esmirna. Y Esmirna también es una ciudad y ahí estaba la iglesia. Luego le dice: escríbele a la iglesia en Pérgamo. Bueno, Pérgamo también es otra ciudad y ahí estaba la iglesia. Escríbele a la iglesia en Tiatira. Tiatira también es otra ciudad. También estaba la iglesia. Escríbele a la iglesia en Sardis. También Sardis es otra ciudad. Ahí estaba la iglesia. Luego le dice: escribe a la iglesia en Filadelfia. Filadelfia también es una ciudad. Y ahí estaba la iglesia. Luego le dice: escribe a la iglesia en Laodicea. Laodicea también es otra ciudad. Y ahí estaba la iglesia. Así que vemos aquí 7 ciudades. Y en cada ciudad había un candelero de oro. Ahora que sabemos de que estos candeleros son iglesias, ahora podemos decir que la iglesia allí, que está siendo presentada en esta visión, no es humana. No tiene nada de humanidad. ¿Por qué? Es de oro puro. Y el oro siempre representa la divinidad. Es divina. No hay nada de humanidad allí. Es divina. ¿Y por qué la iglesia tiene que ser así, divina? Porque es Cristo mismo la iglesia.
Hay una parte que dice de la Escritura, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y cuando Cristo es formado en nosotros, eso solamente sucede en el momento en que Cristo sopla. Cuando usted recibe a Cristo y dice, Señor, y yo te recibo como mi vida, el Señor entra a su espíritu como un soplo, ¿verdad? Así entra Él. Y Él entra como el Espíritu Santo dentro de usted. Esa vida de Jesús, de Jesucristo, ha ido dentro de su espíritu. Y allí Cristo es formado. Ese Cristo que ha sido formado y nace y crece es el nuevo hombre. Y esto es la iglesia. Y por eso es que la iglesia es de oro y es divina. Y es vencedora. La iglesia, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, porque la iglesia está en resurrección. La iglesia tiene el poder de atar y de desatar cuando es Cristo quien está fortalecido en una persona. Ya esta persona prácticamente tiene que declarar y decir, ya no vivo yo. Ese yo de nosotros tiene que acabarse. Ese ego tiene que morir. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Entonces, Cristo es la iglesia. Y Él es el que está ganando y transformando nuestra alma, el cual es el viejo hombre. Lo está transformando y ganándolo para llevarlo a Él mismo y hacer de nuestra alma un nuevo ser, una nueva creación. Espíritu vivificante. Entonces nosotros tenemos que dejar que Cristo nos gane, que Cristo avance cada día más en nosotros. Y tenemos que colaborar con Él en el aspecto de poner nuestra alma en el Espíritu más seguido, para que seamos ganados cada día más de Cristo y de esta manera nuestra alma esté siendo transformada y llevada al nuevo hombre, el cual es el nuevo hombre, el cual es Cristo, el Espíritu vivificante. Entonces, este Cristo es la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Por eso es que los candeleros sí son de oro. De oro. Y qué bonito, oiga, que Cristo es la iglesia. Porque imagínate, si yo, digamos, ¿verdad? Como humano, yo fuera a la iglesia, fuera completamente un desastre. ¿Sí? Porque yo no puedo ser la iglesia. Con solo decir yo, ya me estoy autodestruyendo solo. ¿Sí? Porque el único yo aquí que puede decir yo soy es Cristo. Yo no. Yo soy un ser que cayó en Adán y que todo mi cuerpo está completamente contaminado con esa maldad y ese pecado maligno que entró en Adán y nací con esa herencia. Así que yo necesito dejar de ser yo para que Cristo, el gran yo soy, sea el yo, el grande, ¿sí? Y Él sea quien rija. Yo lo único que tengo que decir es ya no vivo yo, ¿verdad? Vive Cristo en mí. Eso es, porque si yo fuera la iglesia, estoy perdido.
todo estaría perdido. ¿Por qué? Porque ¿qué hombre vive? ¿Qué hombre vive para siempre? Todos morimos tarde que temprano. Y este ser se va a hacer polvo. Entonces, si esto fuera la iglesia, no tiene una existencia más que tal vez de 100 o de 80 años. Y se acabó. Pero Cristo no. Cristo vive para siempre. Y la humanidad de Cristo es eterna. Así que nosotros necesitamos a Cristo para tener esa clase de vida que Él tiene y ser eternos como Él. Bueno, vamos a continuar más adelante de esto, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Entonces nos damos cuenta de que estos candeleros, que son de oro puro, son divinos. Esto es la iglesia. Ahora nos damos cuenta que la iglesia, esto es lo ordenado por Dios, porque es la manera como Jesús le mostró a Juan de cómo la iglesia iba a ser edificada, cómo la iglesia iba a existir. Una iglesia en cada ciudad. Un candelero en cada ciudad. Quiere decir que los límites de una iglesia no debe de ser más que los límites de una ciudad. Exactamente lo que son los linderos de la ciudad, esos límites de la ciudad, hasta allí son los límites de la iglesia en esa ciudad. Y si de acá comienza otra ciudad, allí tiene que haber otro candelero. Es un candelero por cada ciudad. Así que estamos mirando que comenzó así. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía y luego la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Pablo, que continúa también con la predicación del evangelio y edificando la iglesia en Corinto, en Gálatas, Tesalonicenses, Colosenses, Roma. Y si lo hubiera seguido más, porque no le dio mucho el tiempo, él hubiera llegado, porque él dijo que quería ir a España. Pero creo que no se le dio ese momento de ir allá. Él hubiera llegado hasta allá y también hubiera edificado la iglesia en España. Pero luego después el Señor continuó con otros, hasta llegar en toda la tierra. Así que yo lo que quiero llevarlo es que usted entienda de que esto es lo ordenado por Dios. Una iglesia en cada ciudad. ¿Por qué? Porque un candelero es para iluminar, ¿verdad? Para traer luz. En este caso, la iglesia en una ciudad sería la luz en esa ciudad. Y en cada ciudad habría una luz, un candelero divino. Digamos que Cristo instalado en cada ciudad, ganando a todos estos que han creído en Él. Y todos estos que han creído en Él tienen que ser uno, unidos, bajo la cobertura, bajo la cabeza de Cristo. No tienen por qué discutir entre ellos. No tienen por qué pelearse entre ellos, porque nadie tiene un concepto diferente, porque todos tienen que pensar como Cristo, porque Cristo es el pensamiento de ellos. Todos ahí tienen que reunirse en un mismo sentir, en un mismo hablar y en un mismo espíritu. Entonces el mundo va a mirar a una iglesia bien edificada en esa ciudad y va a ser admirada, porque va a decir, el mundo dirá qué belleza, qué manera de vivir esta vida. Ellos están viviendo una vida que no es humana. Ellos viven una vida celestial.
aunque por un lado son humanos y con debilidades, pero hay algo dentro de ellos que refleja algo que no es terrenal. Entonces el mundo se va a dar cuenta que la iglesia es divina y que esa unidad que los lleva es algo que va a traer mucho a las personas, ¿verdad? Porque están demostrando la unidad de Cristo. La unidad de Cristo. Y por eso es que el Señor ordenó una iglesia en cada ciudad, para que por medio de este candelero todos los que habitan en esa ciudad puedan mirar esto. Y si van a la otra ciudad, van a ver allá también la iglesia y van a ver que es idéntica aquí a donde ellos viven. Y si van a otras ciudades, se van a dar cuenta que en todas partes tienen un vivir exacto, iguales. Y eso va a ser admirado por muchos. Entonces, pero digamos de que usted viva en una ciudad, vaya, que se llame Esmirna, esa ciudad, lo vamos a poner como el nombre de una de estas iglesias, de estas ciudades, que se llame Esmirna, y que esa ciudad tenga 50,000 habitantes. Vaya, en esa ciudad de 50,000 habitantes. No importa el número de la iglesia. La iglesia puede ser una familia de 7 personas o de 4 o de 3. Pero esa es la iglesia en esa ciudad. ¿Sí? El Señor va a ir añadiendo día con día a los que van siendo salvos. La iglesia va en crecimiento, en número también. Y creciendo en vida también. Y digamos que en una ciudad de 50,000 habitantes logre la iglesia avanzar, logre Cristo avanzar y gane 10,000. Ya 10,000 personas que han creído en el Evangelio en una ciudad de 50,000, ya es un buen grupo, es bastante. Ya ese grupo ya no se puede reunir en un solo lugar, porque son muchos. Pero sí se puede reunir en la ciudad. En la ciudad. Puede reunirse en diferentes puntos de la ciudad, sin salirse de la ciudad. En diferentes puntos de la ciudad. El lugar que le quede más cerca a usted. Allí es donde se va a reunir. Y no deja de ser la iglesia en esa ciudad. Sigue siendo la iglesia en esa ciudad. La iglesia toma el terreno de esa ciudad. Y toma el control de esa ciudad. Los demonios, Satanás, el hombre caído que se opone contra Dios. Cuando mire vivir en una ciudad, ellos van a ser completamente vencidos. Los demonios no tienen autoridad ni poder sobre la iglesia. Es más, ellos se asustan cuando ven ese vivir, porque saben de que no han acabado con lo que Cristo inició. Satanás puede haber estorbado y tal vez pudo haber desarticulado ciertas personas que se perdieron en sus pensamientos y en sus propios conceptos e hicieron diferentes grupos con diferentes nombres y viven una vida cristiana de esa manera. A Satanás no le preocupa eso. Y puede ver este grupo de personas en diferentes partes con diferentes nombres de denominaciones. Pero cuando Satanás mira a un grupo de personas ubicado de esa manera, como el candelero, como la iglesia en esa ciudad, él teme porque él sabe de que no ha podido desaparecer a la iglesia, que la iglesia todavía lleva su curso y sigue existiendo como aquel remanente que Dios siempre
guarda. Y que Dios siempre ha tenido ese remanente, siempre lo ha tenido. Aún en los tiempos antiguos, cuando existían aquellos profetas como Elías, Elías asustado estaba porque decía, ¿y ahora qué hago, Dios? ¿Verdad? A todos tus profetas ya los mataron. Y ahora solamente he quedado yo. Y si me matan a mí, ¿qué va a pasar? Ya no vas a tener tú una representación en esta tierra, ¿verdad? Y ahora yo ando huyendo, dice, ¿por qué se va a meter hasta las cuevas, verdad? Lleno de miedo, después de ser un gran hombre que demostró cómo Dios, ¿verdad? Respondió, ¿verdad? Y venció a todos los otros profetas de otros dioses, después de haber hecho grandes maravillas. Ahora él anda huyendo y diciendo, me persigue esta persona, Jezabel, y ahora yo ando huyéndome porque siento que me van a matar y solo yo he quedado. Pues, ¿qué va a pasar? Si me matan, ¿qué va a pasar? Y Dios le responde, óigame, ni siquiera Elías sabía que existía eso que Dios tenía. Y Dios le responde, le dice, no es así como tú estás pensando. ¿Tú crees que solamente eres tú? No, yo tengo un remanente muy fuerte, que no se doblega ante nada. Son firmes, fieles a mí. Y él se quedó como asustado. ¿Y esto qué pasó? Ni yo lo sabía. Dice aquel, ¿verdad? Ni yo. Sí, pero es algo que solo Dios lo sabe. Dios siempre reserva algo. Así que usted puede ver a una gran cristiandad allí, todo degradado, peleándose entre ellos, discutiéndose, llevando una vida cristiana al modo de ellos, conforme sus propios conceptos y sus propios pensamientos. Y cualquiera puede decir, Satanás enloqueció a la iglesia y la tiene vencida, pero no es así. Satanás sabe perfectamente que hay un remanente que lo detiene, que todavía la iglesia está de la manera correcta, como lo ordenado por Dios. Entonces, yo sé que eso existe, porque Dios siempre sigue existiendo, y si Dios siempre sigue existiendo, Dios tiene un remanente. Dios lo tiene. Y Satanás no ha podido acabar con el asunto de la iglesia. Y jamás podrá, hasta que Cristo regrese. Se van a manifestar bien las cosas y todo se va a dar a conocer. Bueno, yo quiero que usted entienda de que esto es lo ordenado por Dios y lo más bonito. Así que no importa la cantidad de personas que hayan creído al Evangelio en esas ciudades, ya sea una ciudad de 50 millones de habitantes, porque hay ciudades grandísimas que tienen hasta millones. No tenga temor de nada. Allí, en esa ciudad, se edifica la iglesia. Y si la iglesia llega a crecer en números y son muchísimos los que creen al Evangelio, en esa ciudad se van a reunir. No necesitan cambiarse de nombres ni ponerse nombres diferentes. No, lo mismo, la iglesia en esa ciudad. Y se reúnen en diferentes puntos de la ciudad y sigue siendo la iglesia en esa ciudad. Es la iglesia no la iglesia de. ¿Ok? Así que si la iglesia está en Esmirna, es la iglesia en Esmirna. La iglesia solamente de Cristo. No es la iglesia de Esmirna. No, es la iglesia en. La iglesia que Cristo ha edificado en Esmirna, allí. Y esta es la manera correcta. Y esta es la forma más ordenada por Dios. Y ellos estarán en un mismo sentir, en un mismo hablar y en un mismo espíritu. Esto quiere decir que están bajo la autoridad de Cristo, bajo el pensamiento
y el camino de Cristo. No hay conceptos diferentes. Ya si usted piensa, y ya si yo pienso, y ya si aquel piensa, y ya si aquel piensa, ya son conceptos distintos. Yo opino de este modo, yo pienso de esta manera, yo pienso acá, y ya eso nos separó. Y como no estamos de acuerdo, pues yo hago lo mío y tú haces lo tuyo y ya. Ahí se separó. Y ahí hay un problema. Hay un problema. Entonces, la iglesia tiene que estar bajo una sola cabeza. Bajo Cristo. Esto es todo. Dejarse llevar por Cristo. Y ahí no va a haber ningún problema. Ni envidia, ni rencor, ni celo, ni contienda, ni distinción, nada de eso. Todos van a estar tranquilos y en paz. Todos. Llevando una vida cristiana normal. Esta es la manera ordenada por Dios de edificar la iglesia. Es una iglesia en cada ciudad. Así que mire, yo voy a dejar este video en estos momentos aquí. Y en otro video voy a tratar de hablar de la apariencia de la iglesia. La apariencia de la iglesia. Y creo que muy pronto, después de esto, o puede ser que antes de este, quiero hacer un video hablando de Jehová. Quiero hablar algo de Jehová porque he escuchado muchas personas que salen hablando cosas de Jehová y en contra de Jehová. Entonces como que me motiva hacer un video para responder a estas personas que no me lo están pidiendo, ¿verdad? Pero yo creo que es necesario hacerlo porque ellos vienen con un concepto bastante negativo, y entonces es necesario llevar algo positivo con respecto a Jehová, porque ellos traen un mensaje negativo. Entonces vamos a llevar algo positivo para que la gente lo escuche también. Así que este video se lo voy a dejar aquí. Próximamente hablaríamos de la apariencia de la iglesia. Y entonces yo aquí les dejo este video y gracias por mirar mis videos. Y quisiera de que comente si quiere comentar. Y compártalos también. Y también dele así, ¿verdad? No para abajo, para arriba, un like, ¿verdad? A los videos. Y entonces vamos a continuar llevando estos pensamientos, ¿verdad? Porque son pensamientos bastante bonitos, van así coordinados, ¿verdad? Coordinados. Entonces, aquí les dejo este video y disfrútenlos, porque para eso es. No son para discutirlos, sino que para disfrutarlos. ¿Okay? Hasta luego, entonces, adiós.